Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a una clase más de la Escuela Dominical Ex Mormona. Como ya es de público conocimiento, vamos por la parte final de esta primera semana de Moisés 1 y Abraham 3, ¿sí? La tercera parte. En esta ocasión vamos a mirar, digamos, unos versículos bien interesantes, pues que todos en la iglesia conocemos, ¿cierto? Abraham 3, versículos 22 al 28, que básicamente resume el plan de salvación tal como es entendido por la secta mormona, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ok, entonces para entrar en materia, inicialmente vamos a leer el texto y vamos a encontrar cosas bien interesantes. Y para esto vamos a utilizar no solamente pues la versión oficial de la iglesia, sino la versión de 1851. ¿Sí? Vamos a repasar algunas cosas, vuelvo y digo que son de bastante interés. En el versículo 22 dice lo siguiente: Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas y dijo: A estos haré mis gobernantes. Pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su segundo estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Y el Señor dijo: ¿A quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre: Heme aquí, envíame. Y otro contestó y dijo: Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo: Enviaré al primero. Y el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado, y muchos lo siguieron ese día. Bien, esa es la versión oficial, digamos, que conocemos ahorita, en la triple combinación que pues cualquier santo de los últimos días, entre comillas, o mejor dicho, cualquier mormón, pues lo tendría. Mas, sin embargo, cuando uno toma la versión de 1851, ¿cierto? Se las voy a leer completas y van a notar la diferencia. ¿Sí? Pues hay una pequeñísima diferencia, pero esa pequeñísima diferencia básicamente altera una de las doctrinas más fundamentales del mormonismo del siglo XXI. Dicho en otras palabras, la creencia de los mormones del siglo XIX no se parece en nada a la de los mormones del siglo XXI. Y dice lo siguiente: Ahora el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que se organizaron antes de que el mundo fuera. Y entre todos ellos había muchos de los nobles y grandes. Y vio Dios a estas almas que eran buenas, y él se puso en medio de ellos, y dijo: A estos haré mis gobernantes, pues estaba entre los que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y él me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de que tú nacieras. Y había uno entre ellos que era semejante a Dios, y dijo a los que estaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual morarán. Y aquí los probaremos, para ver si harán todo lo posible. Pongan cuidado, para ver si harán todo lo posible, todo lo que Jehová su Dios les mandare. Y los que guarden su primer estado será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guardan su primer estado.
y los que guarden su segundo estado tendrán gloria añadida sobre sus cabezas por los siglos de los siglos. Y Jehová dijo, ¿a quién enviaré? Y uno respondió como el Hijo del Hombre, aquí estoy, envíame. Y otro respondió y dijo, soy yo, envíame. Y Jehová dijo, enviaré al primero. Y el segundo se enojó y no conservó su primer estado, y en ese día muchos le siguieron. Bueno, entonces la primera cosa que uno nota es que hay dos cambios fundamentales en ciertos versículos. Bueno, en varios versículos, en la versión de 1851, se menciona que el nombre de Dios para los mormones, los santos de los últimos días, es Jehová. Primera cosa, ya lo habíamos visto en el primer video. Pero, si uno hace un análisis más detallado, hay una frase que dice en el 25. Y en la versión actual, siglo XXI, dice, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas, y hago la reiteración, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Pero en la versión de 1851 dice, para ver si harán todo lo posible, todo lo que Jehová su Dios les mandare. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? O sea, en el mormonismo del siglo XIX, leyendo estos versículos, porque hay otra cosa, ¿no? Se me olvidaba decirles. Los seres humanos tenemos la tendencia de, digamos, de adulterar lo que no nos conviene. ¿Sí? De cambiarlo, de modificarlo, de taparlo, de darle otro significado, de cambiarle la definición, de blanquearlo, de oscurecerlo. ¿Sí? En otras palabras, buscamos la manera, digamos, de ocultar la verdad. ¿Cierto? ¿Qué es la verdad? Y voy a citar las mismas palabras de Pepito. La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. ¿Sí? Entonces la primera cosa que uno nota es que en el mormonismo del siglo XIX existía la real posibilidad de que fuéramos perdonados de nuestras faltas a pesar de nuestros errores. ¿Sí? Entonces por eso es, para ver si harán todo lo posible. Pero esa frasecita, todo lo posible, es eliminada en la versión desde 1878 y posteriores. ¿Sí? Como quien dice, el mormonismo del siglo XIX aún contemplaba la posibilidad de la salvación por gracia, tal como lo entiende la mayoría del cristianismo. ¿Sí? Ese es el detalle. Entonces uno ya entiende por qué razón las cosas se manejaban un tantico distintas a como se manejan actualmente. Todos nosotros, como ex miembros de la iglesia, que somos muchos, que somos millones, básicamente poquito más de la mitad de los que aparecen registrados en las partidas bautismales en Lago Salado, muchos nos sentimos presionados, la verdad. O sea, ese afán de estar ahí cumpliendo, ¿sí? No salirnos de una cosa, digamos, del carril un poquito, no salirnos del otro carril por el otro poquito. O sea, siempre andar en el centro, ¿sí? Con ese miedo, vuelvo y digo, con ese miedo de, digamos, de enfurecer a una deidad iracunda. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñaron a nosotros, personalmente. Cuando yo compré mi primera perla de gran precio, por allá en 1987, pues se conservaba la frase de la versión de 1858. Pero la cosa por lo visto no era así. ¿Sí? O sea, existía la posibilidad, vuelvo y digo, en el mormonismo del siglo XIX, de poder ser salvos en el reino celestial
a pesar de nuestras debilidades. En el mormonismo del siglo XXI esas debilidades no existen, no deben existir, jamás deben existir, ¿cierto? Si queremos estar en el reino celestial, ¿cierto? Y como dice el versículo, guardando nuestro segundo estado. Yo les había comentado la vez pasada que estos versículos de la vida premortal que están en el libro de Abraham, en realidad son una copia del Sagrado Corán, ¿sí? Entonces vamos a repasarlo nuevamente, ¿cierto? Aquí se los presento, ¿cierto? Para que se den cuenta de dónde lo estoy sacando, ¿sí? Sagrado Corán, versión de Raúl González Bornes en español. Y dice así, ¿sí? Pues repasemos. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Y recuerda cuando tu Señor tomó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia, e hizo que sus almas dieran testimonio. ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Dijeron, sí, lo atestiguamos. Para que no pudierais decir el día del levantamiento, o sea, la resurrección, ciertamente lo ignorábamos. O dijeseis, ciertamente nuestros antepasados adoraban desde antiguo a otros dioses junto a Dios, y nosotros somos sus descendientes. ¿Vas a aniquilarnos por las equivocaciones que ellos cometieron? ¿Sí? Entonces la primera cosa que aparece tanto en el texto de Abraham, de la perla de gran precio, como en el Sagrado Corán, dos libros que se llevan aproximadamente 12 siglos de diferencia, ¿sí? Es varias cosas. Primero, los seres humanos existíamos desde antes de nacer. Lo segundo, conocíamos los mandatos de Dios desde antes de nacer. Y tercero, todos los seres humanos, de una manera u otra, sabemos las normas morales divinas, ¿sí? No importa si somos creyentes en Dios o no lo seamos, ¿sí? Si somos monoteístas o politeístas, ¿sí? Es decir, todo ser humano tiene la capacidad y la habilidad de distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, entre lo que beneficia y lo que perjudica, ¿sí? Todos lo sabemos. No necesitamos para ese tipo de conocimiento ser de una iglesia o de una religión en particular, ¿sí? Entonces, mi punto es el siguiente. Pepito, ¿sí?, tomó este libro, el Sagrado Corán, que ya para el siglo XIX estaba traducido al inglés o al francés, ¿sí?, y simplemente tomó la idea. Yo les explicaba en alguna ocasión que, digamos, tanto el libro de Moisés como de Abraham vienen a ser en realidad pseudoepigrafías, ¿sí? Una forma muy elegante de decir plagio, ¿sí? Toma los escritos de otros y se los asumió como propios, ¿sí? ¿Sí? Él dijo ser profeta, Pepito dijo ser profeta, y pues habló cosas que dijeron los profetas, pero se las atribuye a él mismo, ¿cierto? Diciéndoles, el Señor Dios me reveló a mí. Él nunca hizo eso, ¿sí? Pepito nunca recibió revelaciones divinas, pero sí le robó la idea y le robó las enseñanzas a muchos profetas. Entonces, ese es el punto que hay que ver. Pero la enseñanza en sí es real, es correcta y podemos decirlo, es verdadera, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos ese conocimiento. Cuando venimos aquí a la Tierra, ya con un cuerpo físico, ¿cierto?, con sus imperfecciones, nuestro deber es pulir, por decirlo de alguna manera, pulir ese conocimiento que traemos desde la vida premortal. Entonces, por eso es importante escuchar a los profetas, ¿sí?, leer los libros sagrados, o sea, las escrituras, y utilizar el intelecto, ¿sí? Pepito insistió mucho cuando escribió a través del personaje Moroni que debemos leer, meditar y orar, ¿sí? Y eso lo hace y lo enseña cualquier misionero.
hasta ahora. Porque lastimosamente, los misioneros modernos ahorita lo que hacen es decirle al paisano, contarle una linda historia y luego decirle, pregúntele a Dios si lo que le estamos diciendo es verdad. ¿Sí? No hacen que la persona lea, no hacen que la persona analice, no hacen que la persona use el intelecto. Simple y llanamente le dicen, escuche lo que le decimos y acéptelo. ¿Cómo va a saber si es cierto? Pregúntele a Dios. Leer y meditar se fueron cero a la izquierda. O sea, bajo las normas del mormonismo, están actuando contra su propia doctrina. ¿Sí? Y esa es la falla. Esa es la gran falla. Por eso mucha gente se desilusiona de la iglesia. Y lastimosamente muchos se desilusionan inclusive de Dios. Y muchos exmormones deciden negar la existencia de un ser supremo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una decepción con Dios, ¿cierto? O sea, le atribuyen y le achacan al Ser Supremo los errores, ¿sí? O las tonterías, o las estupideces, o las mentiras de otro ser humano. Y se hacen la gran pregunta, ¿cierto? Si Dios es tan justo y tan bueno, ¿por qué permite todas estas cosas? Sencillo, albedrío. Muy simple. Entonces los seres humanos, tal como lo dice tanto el Corán como el libro de Abraham, los que guardemos el segundo estado, tendremos gloria sobre nuestras cabezas por los siglos de los siglos. Pero esa no es una tarea fácil. Es una tarea que requiere tiempo, requiere práctica, requiere dedicación, como cualquier oficio o profesión sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Pero hay que usar el intelecto. ¿Sí? Hay que usar la cabeza, hay que leer, hay que confrontar. ¿Sí? Es así de sencillo. Ahora, volviendo a otro punto. Hay una frase aquí en esos versículos del libro de Abraham. Dice el 27. Y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre, heme aquí, envíame. Y otro contestó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Y el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado, y muchos lo siguieron ese día. Si tomo la versión de 1851, dice así. Y Jehová dijo, ¿a quién enviaré? Y uno respondió como al Hijo del Hombre, aquí estoy, envíame. Y otro respondió y dijo, soy yo, envíame. Y Jehová dijo, enviaré el primero. ¿Sí? Entonces vuelve y juega. El nombre de Dios para los mormones es Jehová, en el siglo XIX. En el siglo XXI Dios no tiene nombre. Entonces para eso voy a tomar otro librito, ¿cierto? Ustedes lo conocen, Antiguo Testamento. Manual de institutos, vuelvo y digo, cuando las clases de institutos eran una cosa seria. Aquí donde uno se da cuenta de cosas interesantes, ¿no? Cuando uno lee ciertas narraciones de los profetas mormones, uno encuentra cosas como esta, ¿no? Hay una narración dicha por el presidente Brigham Young en sus discursos, página 50, que dice lo siguiente. Quiero deciros a cada uno de vosotros que conocéis muy bien a Dios, nuestro Padre Celestial, o sea, el gran Elohim. ¿Notaron el cambio? Vosotros lo conocéis muy bien, porque todos habéis vivido en su casa y habéis estado con él año tras año. Estáis buscando conocerlo, cuando en realidad la verdad es que simplemente habéis olvidado lo que sabíais. No hay nadie que no sea un hijo o una hija de este ser supremo. Entonces la primera cosa
cuando uno lee esta declaración de Brigham Young, él lo llama el gran Elohim. Pero según el texto, revelado, entre comillas, revelado a Pepito, el nombre de Dios es Jehová. Es decir, que entre profetas mormones ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo. Así como le pasó a José Smith con Russell M. Nelson, el actual profeta de la iglesia. José Smith dijo en su momento, la palabra mormón significa muy bueno. Pero según Russell M. Nelson, por revelación divina, o por inspiración divina, según sus palabras, decir la palabra mormón es una victoria para Satanás. O sea que estamos hablando de una religión que Satanás la ha derrotado desde hace casi 2 siglos. Pues si tomamos directamente la declaración del abuelito Rusty. O sea, entre profetas mormones no se pueden poner de acuerdo. Así de sencillo, ¿no? Ahora, otra cosa. Él mismo decía, no hay nadie que no sea un hijo o una hija de este ser supremo. ¿Sí? Y entendiendo de que, según el mormonismo, el que nosotros llamamos Padre Celestial es uno de muchos padres celestiales que están gobernando diferentes sistemas solares en diferentes galaxias, en diferentes partes del universo. Y es posible que de pronto del multiverso. O sea que estamos hablando de trillones, de cientos de trillones de dioses. Ya parecemos el panteón hindú, según el mormonismo. Pero hay una cosa que quiero mostrar aquí, ¿cierto? Algo que se me pasó por alto en el video pasado. Cuando dicen de que nosotros somos hijos o hijas de Dios, ¿cierto? En el mormonismo se entiende literalmente. Es decir, el Padre Celestial tuvo sexo con alguna madre celestial o con algunas madres celestiales y engendraron hijos espirituales. Bueno, ese es el decir del mormonismo. Pero cuando uno se pone a hacer la tarea y uno empieza a revisar griego koiné y sus respectivas traducciones, uno se encuentra que, bueno, en español dice hijo de Dios, ¿cierto? O hijos de Dios. En latín, filii o filius Dei. ¿Sí? O sea, dice así, ¿no? En griego se dice hijo theon. Bueno, y eso ustedes se dirán qué carajo significa eso. Bueno, en latín para decir hijo se dice filius o filii. ¿Sí? De ahí viene la palabra filial, ¿cierto? Pero en griego, vuelvo y digo, se dice hijo. Ahí viene la palabra hijo, realmente. Simplemente que en español decimos hijo y en griego koiné se dice hijo. Hijo en griego significa alguien muy cercano. Por eso cuando tradujeron del griego al latín la Vulgata de Jerónimo, le puso la palabra fili o filius, ¿sí? De filial, ¿sí? Entonces, la primera cosa que debemos notar cuando miramos los textos antiguos es que en ningún momento el texto o los manuscritos antiguos hablaron de la remota posibilidad de que nosotros seamos el resultado de relaciones sexuales entre divinidades. Simplemente somos creaciones, ¿sí? Somos creaciones de Dios. Somos tan creaciones como una planta, como un animal, como un planeta, como una estrella, ¿sí? Somos creaciones. La diferencia es que nosotros somos siervos de Dios. ¿Sí? Estamos bajo las órdenes del Ser Supremo y del único Ser Supremo. Eso es lo que veíamos en el video pasado. O sea, la forma de hablar de Moisés, inclusive cuando uno lee aquí el libro de Abraham, estamos hablando de un monoteísmo, ¿sí? Que posteriormente, en capítulos siguientes, se va a mostrar de que José Smith voltea la torta y lo convierte en politeísmo, ¿sí? Pero valga la aclaración,
¿sí? Cuando se dice hijo de Dios significa alguien muy cercano a Dios. Y eso concuerda con un versículo de Juan, si no estoy mal, me corrigen si de pronto me equivoco, ¿sí? Todos los que llegan a creer en Cristo son llamados filii Dei o hijos de Dios. O sea, cercanos, muy cercanos a Dios. ¿Sí? Ese es el pequeño detalle que debemos tener en cuenta. Por consiguiente, podemos darnos cuenta que el mormonismo, cuando habla de la vida premortal, no solamente es un robo de la doctrina islámica, sino que de una manera muy soterrada, suprasticia, eh, encubierta, nos enseña a ser politeístas, o nos enseñaron a ser politeístas, de una manera encubierta. Gracias a Dios soy monoteísta, por eso acepté el Islam. Bueno, eso era todo por hoy. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, ahí están en la caja de comentarios, déjenlos. Igual volveré a dejarles los textos originales, tal como están en las ediciones de 1851 y 1878, para que las revisen. Bueno, eso era todo. Que descansen. Assalamu alaikum.